Bienvenidos de vuelta. Esta noche nos sumergimos lentamente en la historia completa del incidente de los niños desaparecidos de Five Nights at Freddy's. La tragedia pivotal que destrozó la inocencia de una pizzería familiar, nacida de la retorcida obsesión de un hombre con el remanente y la inmortalidad. En junio de 1985, 5 niños entraron en Freddy Fazbear's Pizza durante una celebración de cumpleaños. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, pero sus almas permanecieron atrapadas entre el metal y los cables, condenadas a vagar eternamente por pasillos oscuros en busca de justicia. Establecido a principios de los años 80, bajo la fachada alegre de Freddy Fazbear's Pizza, se desarrolló en una fecha frecuentemente teorizada como 26 de junio de 1985, a través de pistas contextuales y fuentes secundarias, aunque los juegos primarios dejan el momento sin marcar. Cuando William Afton, disfrazado con el traje de Spring Bonnie, atrajo a 5 niños hacia sus finales en habitaciones traseras ocultas. Pensado quizás como experimentos en vinculación de almas, en cambio desencadenó una cadena de posesiones, donde las esencias de las víctimas se fusionaron con los animatrónicos a través del ritual de la marioneta, convirtiendo a los amados artistas en recipientes de inquietud que vagaban durante las noches en busca de su asesino. Los registros entran en conflicto ligeramente sobre detalles de la línea temporal, como si el asesinato previo de Charlotte Emily precedió directamente. Las fuentes primarias de los juegos la colocan como la primera, despertando a la marioneta para otorgar vida a los otros. Desde la asociación de Henry Emily y William Afton, que construyó el lugar, hasta los engaños y ocultamientos que reclamaron a Susie, Fritz, Gabriel, Jeremy y Cassidy, hasta las investigaciones que cerraron las puertas y los embrujos que resonaron a través de ubicaciones posteriores. Rastrearemos cada paso de este evento ensombrecido. Esta es la historia de cómo una búsqueda de vida eterna se convirtió en un ciclo de venganza espectral y cómo las acciones de un engañador encendieron posesiones que aún resuenan en las ruinas de pizzerías olvidadas. Ya sea que estés descubriendo estos detalles por primera vez, dejando que ecos familiares te atraigan más profundamente hacia el descanso, o simplemente permitiendo que el relato te envuelva como una niebla suave mientras el sueño te alcanza, esto te llevará a través de la historia completa e ininterrumpida del incidente de los niños desaparecidos. Antes de comenzar, siéntete libre de dar me gusta y suscribirte, pero solo si disfrutas este tipo de narrativa lenta e inmersiva que se despliega como un sueño. Y déjame saber en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué hora es para ti. Siempre es una maravilla silenciosa ver la misma historia tejerse a través de diferentes rincones del mundo, una noche susurrante a la vez. Freddy Fazbear's Pizza surgió como una modesta cadena de restaurantes a principios de los años 80, donde las familias se reunían para comidas y entretenimiento centrado en artistas animatrónicos. Los fundadores Henry Emily y William Afton diseñaron el espacio alrededor de un escenario principal flanqueado por máquinas recreativas y áreas de comedor para atraer a los niños con espectáculos animados. El diseño de la pizzería alentaba a los padres a relajarse, mientras los niños observaban a la banda tocar melodías familiares, fomentando visitas repetidas que construyeron su popularidad local. Esta configuración funcionó porque los animatrónicos se movían sincronizados con música pregrabada,
creando una ilusión de interacción en vivo que cautivaba las jóvenes imaginaciones. A medida que la palabra se difundió a través de eventos comunitarios y reservas de cumpleaños, la ubicación solidificó su papel como un elemento básico para celebraciones, sentando las bases para conexiones más profundas entre visitantes y los artistas mecánicos. ¿Qué convierte un lugar de alegría en un lugar de pesadillas? ¿Cómo puede un espacio lleno de risas infantiles y melodías alegres transformarse en el epicentro de una tragedia que resonaría durante décadas? En el centro de Freddy Fazbear's Pizza, bajo las luces de neón parpadeantes y el aroma tentador de pizza recién horneada, se gestaba algo oscuro. Los recortes de periódicos de 1985 cuentan una historia que heló la sangre de toda una comunidad. Niños desaparecen en pizzería local, cuerpos no encontrados. El sospechoso condenado. Lugar cerrará. Estas palabras simples y directas ocultaban un horror inimaginable, una verdad que la franquicia de Five Nights at Freddy's exploraría en cada uno de sus juegos, libros y medios derivados. El incidente de los niños desaparecidos no es simplemente un evento en la cronología de FNAF, es el corazón palpitante de toda la mitología, la herida abierta de la que emana cada fantasma, cada posesión, cada grito silencioso atrapado en circuitos y servomotores. Pero para comprender cómo ocurrió esta tragedia, debemos retroceder aún más lejos, hacia el mismo principio, hacia dos hombres cuya asociación creó un imperio de entretenimiento familiar y destruyó vidas inocentes en el proceso, hacia los arquitectos de sueños que sin saberlo, o quizás muy deliberadamente, también se convirtieron en arquitectos de pesadillas eternas. Henry Emily y William Afton formaron la columna vertebral de Freddy Fazbear's Pizza a través de una visión compartida que fusionaba destreza en ingeniería con perspicacia operacional. Henry, un inventor dedicado, vertió sus esfuerzos en crear los animatrónicos desde cero, dibujando planos en su taller hasta altas horas de la noche, para asegurar que cada articulación y circuito respaldara un rendimiento confiable y un atractivo caprichoso. Sus diseños presentaban los endoesqueletos centrales y la programación básica que permitía movimientos durante los espectáculos, los cuales entretenían directamente a audiencias jóvenes y construían el atractivo del lugar entre las familias. La contribución de Afton complementaba esto al aportar refinamientos técnicos, desde ajustar piezas en los trajes hasta manejar aspectos que mantenían la pizzería operacional sin problemas mayores. Juntos, su colaboración hizo que el restaurante floreciera, ya que el enfoque creativo de Henry se emparejaba con las innovaciones de Afton, atrayendo a familias repetidamente y estableciendo una base que parecía inquebrantable en aquellos primeros días. Henry Emily era, en esencia, un soñador, un hombre que creía profundamente que la tecnología debía servir al bien, que las máquinas podían traer alegría genuina a las vidas de los niños. En las sombras de su taller, rodeado de esquemas y prototipos, Henry daba vida a Freddy Fazbear, el oso líder con su sombrero de copa y corbatín, a Bonnie, el conejo guitarrista de pelaje púrpura, a Chica, la gallina alegre con su cupcake eterno, y a Foxy, el zorro pirata que emergía de su cala para contar historias de aventuras en mares distantes. Cada uno de estos personajes fue diseñado no solo como entretenimiento, sino como compañeros, como presencias que podían hacer sonreír a un niño en su peor día. Henry no era simplemente un ingeniero, era un artista cuyo lienzo era metal y cableado, y cuya pintura era la risa de los niños que llenaban su establecimiento noche tras noche. Pero Henry
también era padre. Su hija, Charlotte, representaba todo lo que él valoraba: inocencia, alegría, el futuro brillante que su tecnología debía proteger. En sus diseños posteriores, particularmente en el animatrónico de seguridad conocido como la marioneta, Henry incorporó características destinadas a vigilar y proteger a los niños, asegurando que ningún pequeño se perdiera o quedara atrás cuando la pizzería cerrara sus puertas. Esta filosofía ética impregnaba cada aspecto de su trabajo, desde los sistemas de seguridad hasta las rutinas programadas que evitaban movimientos bruscos que pudieran asustar a los más pequeños. Henry creía en un mundo donde la innovación tecnológica elevaba el espíritu humano, donde cada engranaje giraba en servicio de crear recuerdos felices que durarían toda una vida. Era un idealista en el sentido más puro, y esa pureza eventualmente colisionaría con algo mucho más oscuro. William Afton presentaba una imagen completamente diferente al mundo exterior. Empresario exitoso, padre de familia, socio confiable en la construcción de un imperio de entretenimiento familiar. Su contribución técnica a Freddy Fazbear's Pizza era innegable, particularmente en el desarrollo de los trajes con mecanismos de resorte, innovaciones que permitían que un mismo traje funcionara como animatrónico autónomo o como disfraz para que un humano lo portara. El traje de Spring Bonnie, un conejo dorado con sistemas de bloqueo por resorte, representaba el pináculo de esta tecnología, permitiendo apariciones especiales e interacciones más cercanas con los invitados. Afton refinaba estos mecanismos con precisión obsesiva, ajustando cada resorte y palanca para lograr transiciones perfectas entre modo robótico y humano. Esta versatilidad expandía las opciones de rendimiento durante horas pico, aliviando la congestión al atraer niños hacia oportunidades fotográficas y extendiendo el entretenimiento más allá del escenario fijo. Sin embargo, bajo esta fachada de éxito profesional y normalidad familiar, William Afton albergaba obsesiones que lo separarían para siempre de su socio. Su fascinación con el concepto de remanente, esa sustancia etérea donde la agonía y la esencia del alma se fusionaban con el metal, consumía sus pensamientos en las horas más oscuras. Mientras Henry diseñaba para traer alegría, Afton experimentaba para conquistar la mortalidad misma. Las instalaciones de Sister Location, ocultas bajo la superficie de operaciones legítimas, servían como laboratorios donde Afton llevaba a cabo experimentos que cruzaban todas las líneas éticas imaginables. Aquí, en la penumbra de túneles subterráneos, la verdadera naturaleza de sus ambiciones se revelaba en animatrónicos diseñados no para entretener, sino para capturar, contener y extraer. Funtime Freddy, Funtime Foxy, Circus Baby, cada uno contenía compartimentos ocultos y mecanismos que sugerían propósitos mucho más siniestros que simplemente hacer reír a los niños. A medida que la asociación se profundizaba, diferencias sutiles en sus filosofías comenzaron a emerger en medio del ajetreo diario de dirigir el establecimiento. Henry enfatizaba innovaciones éticas, como integrar características de seguridad en el animatrónico de la marioneta para monitorear a niños que deambulaban, asegurando que el espacio permaneciera como un refugio en lugar de simplemente un lugar. Este enfoque surgía de su papel como padre, llevando a diseños que fomentaban alegría genuina y protección, lo cual, a su vez, elevaba la reputación de la pizzería entre las comunidades locales. Afton, mientras tanto, se adentraba en mecánicas más experimentales, perfeccionando los sistemas de bloqueo por resorte en trajes como Spring Bonnie para permitir transiciones fluidas
entre operación robótica y humana, un ajuste que expandía las opciones de rendimiento, pero introducía complejidades ocultas. Estos contrastes, aunque no inmediatamente disruptivos, sembraban semillas de divergencia. Los minijuegos de Five Nights at Freddy's 2 y 3 ofrecen vislumbres perturbadores de William Afton en acción, portando el traje de Spring Bonnie, mientras atrae a niños desprevenidos hacia habitaciones traseras. Estas secuencias pixeladas, aparentemente inocentes en su estética retro, revelan la metodología de un depredador que utilizaba la confianza inherente que los niños depositaban en los personajes animatrónicos para propósitos monstruosos. ¿Qué impulsa a un hombre hacia tales actos? Algunas teorías dentro de la comunidad sugieren que la muerte de su propio hijo en el incidente conocido como la mordida del 83, donde un niño fue aplastado en las mandíbulas de un animatrónico durante una fiesta, pudo haber servido como catalizador, torciendo el dolor de un padre en una obsesión retorcida con vencer a la muerte misma. Sin embargo, esta especulación permanece sin confirmar en el canon primario, dejando las verdaderas motivaciones de Afton envueltas en sombras deliberadamente impenetrables. Con el tiempo, sus esfuerzos conjuntos solidificaron a Freddy Fazbear's Pizza como un punto de referencia del entretenimiento animado, donde las rutinas fluidas de los animatrónicos debían mucho al aporte equilibrado del dúo. La ingeniería de Henry aseguraba que las actuaciones de la banda funcionaran como un reloj, con pistas de audio sincronizadas y movimientos que deleitaban a las multitudes, contribuyendo directamente a salones comedor repletos y creciente popularidad en círculos locales. La supervisión operacional de Afton manejaba la logística, desde registros de inventario de suministros de pizza hasta rotaciones de empleados que mantenían los trajes en circulación sin desgaste, preservando la ilusión de diversión interminable. A pesar de las tensiones emergentes, la cautela de Henry contra complicar excesivamente la tecnología versus el impulso de Afton por avances, la asociación sostenía el éxito temprano de la ubicación, creando un legado de innovación que resonaría a través de tragedias posteriores, a medida que sus creaciones cobraban vidas muy diferentes de los guiones previstos. Pero antes de que Afton cometiera su crimen más monstruoso, ocurrió algo que cambiaría todo para siempre. La primera muerte, la primera alma atrapada en metal. Un evento que desencadenaría la cadena de horrores que definiría a Freddy Fazbear's Pizza no como un lugar de alegría, sino como un monumento a la tragedia y la venganza espectral. La historia de Charlotte Emily comienza en una noche lluviosa fuera de Freddy Fazbear's Pizza, capturada en los minijuegos pixelados de Five Nights at Freddy's 6, específicamente en la secuencia conocida como Security Puppet. Una niña pequeña, la hija de Henry Emily, se encontraba sola en el callejón trasero del establecimiento, separada de la seguridad y calidez del interior, por circunstancias que permanecen parcialmente veladas en la narrativa fragmentada del juego. El animatrónico de seguridad diseñado por su padre para proteger a los niños, la marioneta con su caja musical y su rostro blanco marcado con lágrimas, detectó su ausencia y comenzó su búsqueda a través de los pasillos oscuros del restaurante. Pero la tecnología, por más avanzada que fuera, no podía competir con la maldad humana que acechaba en las sombras de aquel callejón, donde Charlotte esperaba, vulnerable e inocente, sin saber que sus últimos momentos de vida estaban a punto de desarrollarse bajo la lluvia fría que comenzaba a caer sobre la ciudad. William Afton
portando quizás su disfraz cotidiano, o tal vez ya la máscara de Spring Bonnie, que se convertiría en su firma siniestra, encontró a Charlotte en ese callejón. Los detalles exactos permanecen ocultos tras la estética minimalista del minijuego, pero el resultado es inequívoco. La primera víctima de Afton, la primera niña cuya vida fue arrancada brutalmente en el nombre de sus experimentos retorcidos con la inmortalidad. El cuerpo de Charlotte cayó sobre el pavimento mojado, la lluvia mezclándose con algo más oscuro que se extendía bajo ella, mientras las luces de neón de la pizzería parpadeaban indiferentes en la distancia. La marioneta de seguridad finalmente emergió del edificio, arrastrándose mecánicamente hacia la niña caída, pero llegó demasiado tarde para cumplir su función primaria de protección. En su lugar, ocurriría algo que Henry jamás había programado, algo que trascendía circuitos y servomotores. Lágrimas en la lluvia. Esta imagen icónica del minijuego captura el momento de transformación, cuando el alma de Charlotte, incapaz o no dispuesta a abandonar este mundo, se fusionó con el animatrónico de seguridad que había intentado salvarla. La marioneta, diseñada para vigilar y proteger, se convirtió en el recipiente de la esencia de la niña muerta, la primera posesión documentada en la cronología de Five Nights at Freddy's y el evento que establecería el precedente para todo lo que vendría después. El mecanismo exacto de esta fusión permanece entre lo sobrenatural y lo científico dentro del lore del juego. El concepto de remanente sugiere que la agonía extrema y el trauma pueden anclar un alma a objetos físicos, particularmente aquellos con los que la víctima tenía alguna conexión emocional. Charlotte conocía a la marioneta, confiaba en ella como una creación de su padre, y en sus últimos momentos desesperados, esa conexión se convirtió en un vínculo irrompible que trascendió la muerte misma. La transformación de Charlotte en la marioneta marcó un punto de inflexión fundamental. Ya no era simplemente un mecanismo de seguridad con rutinas programadas y respuestas automáticas. Ahora poseía conciencia, propósito y, lo más importante, habilidades que desafiaban toda explicación lógica. El animatrónico comenzó a exhibir comportamientos imposibles, movimientos fluidos que no correspondían a su programación original, una presencia casi omnisciente dentro de las instalaciones, y más inquietante aún, la capacidad de interactuar con otras almas atrapadas entre la vida y la muerte. Su caja musical, diseñada originalmente como un mecanismo de calma para niños ansiosos, se convirtió en algo más ambiguo. Su melodía simple y repetitiva ahora sonaba tanto reconfortante como profundamente perturbadora, un recordatorio de la inocencia perdida y la vigilancia eterna que Charlotte había asumido desde su nueva forma metálica. ¿Por qué Charlotte desarrolló la habilidad única de otorgar vida a otras almas? Esta pregunta ha fascinado a la comunidad de teóricos durante años. Algunas interpretaciones sugieren que su conexión con Henry Emily, el creador de los animatrónicos, le otorgó un entendimiento intuitivo de cómo funcionaban estas máquinas a nivel fundamental, permitiéndole servir como puente entre el mundo espiritual y el mecánico. Otras teorías proponen que su muerte, la primera en esta cadena de tragedias, le confirió un estatus especial. La pionera cuya agonía estableció el patrón que otras almas seguirían. El minijuego Give Gifts, Give Life, de Five Nights at Freddy's 2 ilustra esta capacidad de manera críptica, pero inequívoca, mostrando a la marioneta aproximándose a figuras grises y sin vida, otorgándoles máscaras de los animatrónicos principales, y con ello una forma de existencia continua dentro de esos cascarones mecánicos.
El propósito renovado de Charlotte era claro: proteger a otros niños de sufrir su mismo destino. El minijuego Save Them de Five Nights at Freddy's 2 muestra a la marioneta intentando desesperadamente prevenir más muertes, navegando a través de una versión pixelada de la pizzería, mientras cuerpos de niños aparecen en diferentes habitaciones, víctimas de un asesino que usa un traje de animatrónico para acercarse a ellos. La frase repetida, Save Them, se convierte en un mantra, una súplica silenciosa que resuena a través del minijuego, mientras la marioneta, aún con las limitaciones de su forma física, intenta cumplir la función que no pudo realizar en vida. Pero salvarlos en el sentido tradicional ya era imposible. En cambio, Charlotte desarrollaría un método diferente de preservación, uno que vincularía almas con metal y crearía los espíritus vengativos que perseguirían a William Afton durante décadas. La caja musical de la marioneta se convirtió en un elemento central de su existencia post-mortem. En Five Nights at Freddy's 2, el jugador debe mantener esta caja musical activa durante toda la noche, bobinándola constantemente para evitar que la melodía se detenga. Cuando la música cesa, la marioneta emerge, lenta e inexorablemente, de su contenedor, deslizándose a través de pasillos y conductos, con movimientos que desafían la física normal de los animatrónicos estándar. Esta mecánica de juego refleja algo más profundo. La música representa quizás un vestigio de humanidad, un recordatorio de lullabies y consuelo infantil que mantiene a Charlotte anclada a algo parecido a la paz. Sin ella, la naturaleza más oscura de su existencia toma control, impulsada por la necesidad de proteger, de advertir y eventualmente de ejecutar el tipo de justicia que solo los muertos pueden buscar sin descanso ni piedad. La conexión de Charlotte con los eventos posteriores no puede subestimarse. Cuando 5 niños más desaparecieron en el incidente del 26 de junio de 1985, fue la marioneta quien intervino, quien realizó el ritual que otorgaría a esas almas una forma de continuidad dentro de los animatrónicos de Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y Golden Freddy. Sin Charlotte, esos niños simplemente habrían muerto y sus almas se habrían desvanecido, dejando solo cuerpos ocultos en trajes de animatrónicos que eventualmente habrían sido descubiertos. En cambio, la intervención de la marioneta transformó una tragedia singular en un ciclo de posesiones que perseguirían a la franquicia Freddy Fazbear durante décadas, convirtiendo cada nueva ubicación en un campo de batalla potencial entre las almas atrapadas y el hombre responsable de su sufrimiento. Con el despertar de la marioneta en el mundo de Five Nights at Freddy's, apareció una fuerza capaz de vincular almas con metal, de transformar víctimas en cazadores eternos. Y pronto esta habilidad sería necesaria, puesta a prueba en la noche más oscura en la historia de Freddy Fazbear's Pizza, cuando 5 niños más entrarían al establecimiento llenos de alegría y expectación, sin saber que jamás volverían a ver la luz del día. El 26 de junio de 1985 amaneció como cualquier otro día en Freddy Fazbear's Pizza. Las luces de neón parpadeaban con sus colores brillantes, invitando a familias a entrar y disfrutar de pizza, juegos y entretenimiento animatrónico. Era un día sábado, el tipo de día donde la pizzería se llenaba hasta el borde, con celebraciones de cumpleaños, niños corriendo entre las mesas y el sonido constante de monedas cayendo en máquinas arcade, mezclándose con las melodías pregrabadas que los animatrónicos reproducían en el escenario principal. Padres cansados se sentaban en las mesas,
agradecidos por un momento de descanso, mientras sus hijos se perdían en el mundo de fantasía que Henry Emily y William Afton habían construido tan cuidadosamente. Nadie podía imaginar que antes de que cayera la noche, 5 familias estarían buscando desesperadamente a sus hijos, y que la pizzería nunca volvería a ser el mismo lugar de inocencia y alegría. William Afton había planeado este día meticulosamente. Conocía cada rincón del establecimiento, cada cámara de seguridad y cada punto ciego en su cobertura. Más importante aún, conocía la psicología infantil. Entendía cómo los niños veían a los animatrónicos no como máquinas, sino como amigos, como figuras dignas de confianza que representaban diversión y seguridad. El traje de Spring Bonnie era su herramienta perfecta. Un conejo dorado y amigable, con una sonrisa permanente pintada en su rostro, equipado con los mecanismos de resorte que permitían a Afton moverse dentro de él con relativa libertad. Cuando portaba este disfraz, Afton no era un hombre de mediana edad con intenciones oscuras. Era simplemente otro entretenedor, otra parte del espectáculo mágico que hacía de Freddy Fazbear's Pizza un lugar especial. Los niños no tenían razón para temer, no tenían manera de saber que detrás de esos ojos mecánicos acechaba algo monstruoso. La primera en caer fue Susie, una niña cuyo nombre emergería años después, a través del minijuego Fruity Maze, incluido en Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. La secuencia pixelada muestra a una niña persiguiendo a un perro a través de un laberinto de frutas. Un juego arcade simple que de repente se distorsiona y glitchea, revelando a una figura en traje de Spring Bonnie bloqueando su camino. El diálogo críptico sugiere que Afton aprovechó el dolor emocional de Susie por la muerte reciente de su mascota, prometiéndole que su perro todavía estaba vivo, que él sabía dónde encontrarlo, que solo necesitaba seguirlo a una habitación especial en la parte trasera del restaurante. Para una niña en duelo, desesperada por creer que su compañero canino de alguna manera había sobrevivido, estas palabras eran irresistibles. Susie siguió al hombre conejo hacia las sombras, alejándose del ruido y la seguridad de la multitud, entrando en un espacio donde las cámaras de seguridad no alcanzaban a grabar y donde los gritos serían ahogados por el estruendo de la celebración continua. Gabriel era aparentemente el líder natural del grupo de niños, el tipo de chico seguro y carismático que otros seguían sin cuestionamiento. Los nombres de las víctimas emergen de fuentes fragmentadas. Custom Night en Five Nights at Freddy's. 2 ofrece nombres en sus modos de juego. El Survival Logbook proporciona pistas adicionales, y la comunidad ha trabajado incansablemente para conectar estos fragmentos dispersos en una narrativa coherente. Gabriel fue atraído con la promesa de un premio especial, quizás un tour exclusivo detrás del escenario, o la oportunidad de ver cómo funcionaban realmente los animatrónicos desde adentro. Para un niño fascinado con la tecnología y el espectáculo, esta era una invitación imposible de rechazar. Afton, todavía en su disfraz de Spring Bonnie, lo guió lejos de sus amigos con palabras suaves y promesas emocionantes. Cada paso llevándolo más profundo en las áreas restringidas del establecimiento donde el personal regular raramente se aventuraba. Fritz y Jeremy fueron las siguientes víctimas, aunque el orden exacto permanece objeto de debate dentro de la comunidad de teóricos. Sus nombres aparecen en contextos que han llevado a especulación fascinante. Jeremy comparte nombre con el guardia de seguridad nocturno, protagonista de Five Nights at Freddy's 2, lo que ha llevado a algunos a teorizar conexiones más profundas,
aunque éstas permanecen en el reino de la especulación no confirmada. Fritz aparece tanto como nombre de víctima, como posteriormente como empleado despedido por manipular los animatrónicos, creando capas adicionales de ambigüedad intencional que Scott Cawthon, el creador de la franquicia, ha tejido a través de su narrativa. Lo que sabemos con certeza es que estos dos niños, como los demás, fueron separados de la seguridad del grupo a través de engaños cuidadosamente elaborados, cada uno adaptado a las vulnerabilidades y deseos específicos de su objetivo. Afton era un depredador paciente y metódico que entendía que la clave para atraer niños sin levantar alarmas era hablarles en un lenguaje de maravilla y posibilidad. Cassidy representa quizás el caso más intrigante y trágico de todos. Identificada a través de pistas elaboradas en el Survival Logbook, donde textos ocultos en tinta roja deletrean su nombre, cuando se descifran correctamente, Cassidy se convertiría en la entidad conocida como Golden Freddy, la aparición más vengativa y poderosa en todo el lore de Five Nights at Freddy's. Apodada The One You Should Not Have Killed en Ultimate Custom Night, Cassidy parece poseer una determinación especial, una negativa absoluta a dejar ir su sed de venganza, incluso cuando las otras almas encuentran paz. ¿Qué la hizo diferente? ¿Fue algo en la naturaleza de su muerte? ¿En sus últimos momentos de terror y comprensión? ¿O quizás era simplemente la personalidad de la niña en vida, un espíritu fuerte e inquebrantable que la muerte solo intensificó en lugar de apagar? El minijuego que muestra su posesión de Golden Freddy sugiere una conexión única. Mientras los otros niños fueron colocados en animatrónicos activos del escenario, Cassidy fue puesta en un traje obsoleto, un modelo más antiguo guardado en la habitación segura, creando una dinámica de posesión diferente que quizás explica su naturaleza más etérea y psicológicamente invasiva. La habitación segura, conocida en la terminología del juego como Safe Room, era un elemento clave en el plan de Afton. Estas habitaciones especiales existían en muchas ubicaciones de Freddy Fazbear's Pizza, diseñadas originalmente como espacios de almacenamiento para trajes de repuesto y equipo que no estaba en uso activo. Crucialmente, por razones nunca completamente explicadas en el canon, pero confirmadas a través de diálogos del Fungi en los juegos, estas habitaciones eran invisibles para los sistemas de cámara de seguridad, puntos ciegos intencionales en la cobertura de vigilancia. Esta característica arquitectónica, aparentemente inocua cuando se diseñó, se convirtió en el escenario perfecto para el horror. Dentro de estas paredes sin vigilancia, Afton llevó a cabo sus actos, uno por uno, con la confianza de que ninguna cámara registraría sus movimientos. Ningún guardia de seguridad, revisando monitores, vería lo que ocurría en ese espacio oculto entre los conductos de ventilación y las paredes decoradas con pósters descoloridos de los personajes animatrónicos. Los detalles específicos de las muertes permanecen, apropiadamente, fuera del alcance de la narrativa explícita del juego. Five Nights at Freddy's es una franquicia de horror que sugiere más de lo que muestra, que construye terror a través de implicación y fragmentos perturbadores en lugar de violencia gráfica. Lo que sabemos viene de fuentes indirectas, los recortes de periódico que aparecen en los juegos, las declaraciones crípticas en minijuegos y la comprensión horrible que se forma cuando conectamos todas las piezas dispersas. Los niños confiaron, siguieron, y cuando comprendieron que algo andaba terriblemente mal, ya era demasiado tarde para gritar,
demasiado tarde para huir, demasiado tarde para que alguien en el bullicioso restaurante, más allá de esas paredes insonorizadas, escuchara sus llamadas de auxilio. La frase "I will put you back together", asociada con eventos relacionados, pero separados en el lore, resuena con significado siniestro. Afton no solo mató, sino que tenía planes para estos cuerpos, propósitos que se extendían más allá de la muerte, en su búsqueda obsesiva por entender el remanente y la persistencia del alma. El ocultamiento de los cuerpos fue tan metódico como los asesinatos mismos. Afton sabía que tendría una ventana breve antes de que los niños fueran reportados como desaparecidos, antes de que comenzara la búsqueda, antes de que la policía llegara para interrogar al personal y revisar las instalaciones. Los trajes animatrónicos, con sus cavidades internas diseñadas para acomodar endoesqueletos mecánicos, proporcionaban escondites grotescamente efectivos. Uno por uno, Afton colocó los cuerpos dentro de los trajes de Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y el Golden Freddy obsoleto, sellándolos dentro con la esperanza de que nunca fueran encontrados. Durante días, posiblemente semanas, estos cuerpos permanecieron ocultos mientras la pizzería continuaba operando, mientras otros niños jugaban cerca de los animatrónicos sin saber que contenían algo mucho más oscuro que circuitos y servomotores. Los recortes de periódico de Five Nights at Freddy's mencionan quejas de padres sobre olor fétido emanando de los animatrónicos y sangre y mucosidad alrededor de sus ojos y bocas, detalles que eventualmente forzarían el cierre de la ubicación, pero que llegaron demasiado tarde para las 5 víctimas. El minijuego Save Them de Five Nights at Freddy's 2 ofrece una perspectiva desgarradora de estos eventos desde el punto de vista de la marioneta. La secuencia muestra a Charlotte intentando desesperadamente intervenir, navegando a través de una versión pixelada de la pizzería, mientras encuentra cuerpo tras cuerpo de niño en diferentes habitaciones. La frase "Save them" aparece repetidamente, un imperativo urgente que la marioneta no puede cumplir de la manera convencional. Llegó demasiado tarde para prevenir las muertes, demasiado tarde para alertar a autoridades o personal que pudieran haber intervenido. Pero la marioneta, habitada por el espíritu de Charlotte Emily, tenía otro tipo de salvación en mente, un método que no devolvería a los niños a la vida, pero que les daría algo más: propósito, continuidad, y eventualmente la oportunidad de enfrentar a su asesino cara a cara en una confrontación que se desarrollaría a través de décadas y múltiples ubicaciones condenadas. Los cuerpos fueron escondidos. El asesino evadió las sospechas iniciales. Pero las almas de los niños, sus esencias capturadas en ese momento final de terror y traición, no encontraron paz. Y entonces la marioneta vino a ellos, flotando a través de habitaciones oscuras, con su caja musical tocando suavemente, lista para realizar el ritual que transformaría víctimas en algo más, algo que perseguiría a William Afton hasta los confines de la existencia misma. El minijuego Give Gifts, Give Life, de Five Nights at Freddy's 2 representa uno de los momentos más crípticos y fundamentales en toda la narrativa de la franquicia. La secuencia comienza en una habitación oscura y vacía, representada con la estética pixelada característica de estos segmentos narrativos, donde 4 figuras grises e inmóviles yacen dispersas por el suelo. Son siluetas sin rasgos, desprovistas de color o detalle, pero su significado es inequívoco para quienes conocen la historia. Estos son los niños asesinados.
sus cuerpos fríos escondidos dentro de los trajes animatrónicos donde William Afton los colocó. La marioneta aparece entonces, deslizándose a través del espacio, con sus movimientos característicos que desafían la física normal, acercándose a cada figura con lo que solo puede describirse como intención deliberada. En sus manos, o lo que sea que constituya las extremidades de este ser, que una vez fue Charlotte Emily, lleva algo: cabezas de los animatrónicos principales, máscaras que representan a Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. La marioneta se aproxima a la primera figura gris y coloca sobre ella la máscara de Freddy Fazbear. Por un momento, nada sucede. Luego, en una transición súbita que los gráficos minimalistas apenas logran capturar, la figura gris desaparece y en su lugar se materializa el animatrónico completo de Freddy, inmóvil pero presente, ocupando el espacio donde momentos antes yacía un cuerpo sin vida. El proceso se repite con meticulosidad ritual. La marioneta se desliza hacia la siguiente figura, coloca la máscara de Bonnie, y el conejo púrpura cobra existencia en ese plano pixelado. Luego, Chica, el pollo amarillo con su cupcake eterno. Después, Foxy, el zorro pirata emergiendo de las sombras de la muerte. Cada transformación es acompañada por un sonido inquietante, un tono que sugiere tanto nacimiento como corrupción, la fusión de algo que nunca debió unirse: carne mortal y metal eterno, alma humana y maquinaria programada. Pero el ritual no termina ahí. En el centro de la habitación aparece una quinta figura, más pequeña que las demás, y la marioneta le otorga la máscara de Golden Freddy. Esta posesión se presenta como diferente desde el inicio. Golden Freddy no se materializa completamente como los otros, sino que parpadea en existencia de manera inestable, sugiriendo una conexión más tenue, más etérea entre alma y forma física. Cassidy, la niña que habitaría este traje obsoleto, parece existir en un estado diferente al de sus compañeros, algo que se manifestaría años después en su capacidad de aparecer como una cabeza desencarnada, de inducir alucinaciones psicológicas en lugar de simplemente acercarse físicamente. Finalmente, en una transición que ha generado innumerables debates, la escena cambia y vemos a la propia marioneta recibiendo una máscara, un momento que sugiere autorreconocimiento. Charlotte Emily comprendiendo completamente su propia transformación, aceptando su nuevo rol como guardiana y guía de estas almas atrapadas. La mecánica detrás de esta posesión se relaciona con el concepto de remnant, una sustancia casi mística dentro del lore de Five Nights at Freddy's, que representa la persistencia del alma después del trauma extremo. Según lo explorado en Sister Location y textos relacionados, el remanente es lo que queda cuando la agonía y el terror se fusionan con materia física, particularmente metal. No es simplemente un fantasma habitando una máquina, es la esencia misma del individuo quedando impresa, grabada a nivel molecular en los componentes que los rodean. Los cuerpos de los niños, colocados dentro de los trajes animatrónicos en sus momentos finales de vida o inmediatamente después de la muerte, crearon las condiciones perfectas para esta fusión. Su miedo, su dolor, su confusión ante la traición, todo esto se convirtió en energía que no podía simplemente disiparse, sino que buscaba anclaje, encontrándolo en el metal frío y los circuitos complejos que los envolvían. ¿Por qué los niños permanecieron en los animatrónicos en lugar de simplemente pasar al más allá? Esta pregunta ha sido abordada oblicuamente a través de varios minijuegos, particularmente Happiest Day en Five Nights
at Freddy's 3. Esta secuencia muestra a los niños en lo que parece ser una fiesta de cumpleaños perfecta, usando las máscaras de los animatrónicos como si fueran simplemente disfraces en una celebración normal. La implicación inquietante es que quizás los niños no comprenden completamente que están muertos, que en algún nivel de su conciencia fragmentada creen que todavía están jugando, todavía están en la pizzería disfrutando de una tarde de diversión. Esta teoría explicaría por qué no buscan liberación inmediata, por qué sus almas se aferran tan tenazmente a estas formas mecánicas. En su confusión post-mortem, estos cascarones de metal son lo único que conocen, lo único que tiene sentido en un estado de existencia que desafía toda lógica. La conexión entre los cuerpos físicos dentro de los trajes y las almas que los habitan crea una dinámica compleja. Los cuerpos eventualmente se descomponen, por supuesto, lo cual explica el olor fétido mencionado en los recortes de periódico, y eventualmente lleva al cierre de la ubicación original. Pero para entonces, el remanente ya ha establecido su presencia permanente en el metal mismo. Incluso cuando los trajes son desmantelados, limpiados o reubicados a otras instalaciones, las almas persisten, viajando con los componentes físicos que se han convertido en sus prisiones y al mismo tiempo en sus únicos medios de interactuar con el mundo material. Esta es la razón por la cual los Withered Animatronics de Five Nights at Freddy's 2, versiones dañadas y obsoletas de los personajes originales, todavía exhiben comportamiento agresivo y errático. Las almas siguen vinculadas incluso cuando la tecnología que las contiene es reemplazada por modelos más nuevos. Freddy Fazbear, habitado por el alma de Gabriel, emerge como una presencia líder entre los poseídos. Su comportamiento en los juegos refleja metodología y paciencia. Espera en la oscuridad, se mueve solo cuando no es observado directamente y se acerca con deliberación calculada. Esta personalidad mecánica quizás refleja quién era Gabriel en vida, el líder natural del grupo de niños, ahora traducido en una consciencia que coordina y planifica. Bonnie, portando el alma de Jeremy, se presenta como el más agresivo y el primero en moverse cada noche en Five Nights at Freddy's 1, apareciendo en las cámaras antes que los demás y tomando rutas directas hacia la oficina del guardia de seguridad. Su naturaleza impulsiva contrasta con la paciencia de Freddy, sugiriendo una personalidad diferente, preservada dentro del metal púrpura de su forma robótica. Chica, la portadora del alma de Susie, exhibe comportamientos que algunos teóricos han interpretado como búsqueda de consuelo o conexión. Se la ve frecuentemente cerca de la cocina, un área asociada con nutrición y cuidado, y su frase de firma «Let's eat», aunque puede ser simplemente programación residual, adquiere tonos más oscuros cuando se considera que proviene de una niña muerta que quizás todavía busca las comodidades simples de la vida que le fue arrebatada. Foxy, habitado por Fritz, permanece aislado en Pirate Cove durante la mayor parte del tiempo, saliendo solo en ráfagas repentinas de velocidad que contrastan dramáticamente con los movimientos más pausados de los otros. Esta tendencia a permanecer separado y luego atacar con ferocidad única sugiere un alma que lidia con su situación de manera diferente, quizás más desesperada o más conectada con la rabia que con la confusión. Golden Freddy, el recipiente de Cassidy, existe en una categoría completamente separada. Su capacidad de aparecer y desaparecer sin seguir las reglas físicas que limitan a los otros animatrónicos, su tendencia a manifestarse como simplemente una cabeza desencarnada
flotando en espacios imposibles, y su asociación con crashes del juego y elementos meta que rompen la cuarta pared, todo apunta a una posesión fundamentalmente diferente. Cassidy es The One You Should Not Have Killed, un título que sugiere venganza en un nivel que trasciende la simple búsqueda de justicia. Donde los otros niños eventualmente pueden encontrar paz, Cassidy parece existir en un estado de furia permanente, negándose a liberar a William Afton, incluso cuando todas las otras almas han sido liberadas, manteniéndolo en un purgatorio personal de tormento infinito, como se muestra en Ultimate Custom Night. El comportamiento nocturno de los animatrónicos poseídos sigue patrones que revelan su verdadera naturaleza. No están simplemente mal funcionando o siguiendo glitches de programación. Están cazando. Cada noche, cuando las luces se atenúan y la pizzería queda vacía, excepto por el guardia de seguridad solitario en su oficina, los animatrónicos comienzan su búsqueda metódica. Vagan por pasillos, se asoman en habitaciones, investigan espacios donde podrían encontrar al hombre que los mató. Los guardias de seguridad, desafortunadamente para ellos, portan uniformes que en la oscuridad y desde la perspectiva de una conciencia infantil fragmentada, se parecen demasiado al uniforme que William Afton usaba cuando trabajaba en el establecimiento. El tono púrpura, asociado con Afton en los minijuegos, se convierte en un gatillo visual. Cualquier figura humana en la pizzería durante la noche es potencialmente el asesino y debe ser investigada, confrontada, detenida. Las alucinaciones y mensajes crípticos que experimentan los guardias de seguridad añaden otra capa de horror psicológico. Las palabras "It's me" aparecen repetidamente, en carteles que cambian cuando no son observados directamente, en pantallas de cámaras que glitchean, en momentos de estrés extremo cuando el jugador está al borde de ser atrapado. ¿Quién está tratando de comunicarse? ¿Son los niños intentando advertir al guardia que ellos son las víctimas, no los villanos? ¿Es Cassidy específicamente, cuya conexión más fuerte con el plano psicológico le permite proyectar mensajes directamente en la mente del jugador? ¿O es Charlotte, la marioneta, tratando de comunicar la verdad de lo que sucedió en este lugar maldito? La ambigüedad es intencional, creando una atmósfera donde nada es confiable y la realidad misma parece corrompida por la presencia de las almas atrapadas. Los archivos de audio de los juegos revelan detalles inquietantes cuando son sometidos a análisis forense digital. Los sonidos que emiten los animatrónicos, particularmente sus gritos cuando atacan al jugador, contienen capas que cuando se ralentizan o se filtran, revelan lo que parecen ser voces infantiles, llantos, súplicas distorsionadas. Estos no son efectos añadidos arbitrariamente para asustar, representan la realidad de lo que son estos animatrónicos, tumbas ambulantes que contienen los últimos ecos de niños que murieron aterrorizados. Cada gruñido mecánico, cada chirrido de servomotores, cada paso pesado en el pasillo oscuro, lleva dentro de sí el peso de vidas interrumpidas, de inocencia violada, de justicia que todavía no ha sido servida. La marioneta actúa como una figura materna para estas almas, guiándolas, manteniéndolas unidas como grupo incluso en su estado fragmentado, asegurando que no se pierdan completamente en la confusión de su existencia post-mortem. Los niños estaban vivos en cierto sentido, sus conciencias preservadas en metal y circuitos, sus personalidades todavía parpadeando en la oscuridad, como luces que se niegan a extinguirse completamente. Pero su nueva vida era una prisión de cables y engranajes, un ciclo interminable de noches vacías,
buscando una cara que pudieran reconocer, un objetivo hacia el cual dirigir la rabia y el dolor que no comprendían completamente. Y su único deseo verdadero, el imperativo que superaba la confusión y el olvido, era venganza contra el hombre del traje de conejo que los había traído a este lugar entre la vida y la muerte, y que de alguna manera debía pagar por lo que había hecho. Los eventos de Five Nights at Freddy's 3 ocurren décadas después del incidente original, en una época donde Freddy Fazbear's Pizza ha pasado de ser un nombre reconocido a una leyenda urbana, un recuerdo borroso de horror que la mayoría prefiere olvidar. La ubicación original, abandonada durante años, ha caído en profundo deterioro. Las paredes cubiertas de moho, los equipos saqueados por vándalos, el escenario vacío, donde una vez los animatrónicos entretenían a multitudes ahora cubierto de polvo y escombros. Es a este lugar fantasmal que William Afton regresa, impulsado por razones que el juego deja ambiguas. Quizás busca destruir la evidencia final de sus crímenes, quizás está consumido por una compulsión de revisar la escena de su triunfo más oscuro, o tal vez simplemente la arrogancia de un hombre que ha evadido justicia durante tanto tiempo lo hace sentir invencible. Los minijuegos pixelados de FNAF 3 capturan lo que sucede a continuación. Afton, usando herramientas o simplemente fuerza bruta, comienza a desmantelar los animatrónicos uno por uno, arrancando endoesqueletos, destruyendo los cascos que han servido como prisiones para las almas durante todos estos años. Con cada animatrónico que Afton destruye, algo inesperado ocurre. Los espíritus de los niños son liberados de sus formas físicas. Por primera vez en décadas, no están limitados por servomotores y circuitos, no están atados a rutinas de patrullaje nocturno o restricciones mecánicas. Son libres de moverse como deseen, y lo que desean es confrontar finalmente al hombre responsable de su sufrimiento. Las figuras espectrales de los niños comienzan a aparecer en la habitación, materializándose desde las sombras, rodeando a Afton mientras él trabaja en destruir el último de los cascos. El minijuego muestra estas apariciones de manera simple, pero efectiva. Siluetas infantiles acercándose desde múltiples direcciones, atrapando a Afton en el centro de la habitación segura, ese mismo espacio donde décadas atrás él los había asesinado. Ahora las tornas se habían invertido completamente. El depredador se había convertido en presa, acorralado por aquellos que una vez fueron sus víctimas más vulnerables. En su pánico, Afton hace lo que quizás es el error más fatal de su vida. Ve el traje viejo de Spring Bonnie colgando en la esquina de la habitación segura, el mismo disfraz que usó para atraer a los niños a su muerte, y en un momento de ironía horrible, decide esconderse dentro de él. Tal vez piensa que los espíritus no podrán alcanzarlo dentro del traje, que de alguna manera lo protegerá de su venganza. Pero Afton ha olvidado algo crucial sobre los mecanismos de bloqueo por resorte que él mismo ayudó a diseñar. Son extremadamente sensibles a la humedad y al movimiento brusco. El techo con goteras de la pizzería abandonada ha permitido que el agua se filtre durante años, y ahora, mientras Afton se mete apresuradamente en el traje, con manos temblorosas y respiración agitada, las condiciones perfectas se alinean para una falla catastrófica del sistema. Los resortes se liberan todos simultáneamente, clavándose en el cuerpo de Afton desde docenas de puntos, perforando órganos vitales, aplastando huesos, atravesando carne en una agonía que supera cualquier cosa que él haya infligido a otros. Pero William Afton no muere inmediatamente. Los minutos se convierten en horas
mientras yace en el suelo de la habitación segura, su cuerpo destrozado, pero su conciencia aferrándose aterradoramente a la existencia. La sangre se mezcla con el metal oxidado. Los fluidos corporales se filtran en los circuitos del traje, y algo que Afton conocía teóricamente, pero nunca había experimentado personalmente, comienza a ocurrir. Su propia agonía, su terror extremo, su negativa psicológica a aceptar la muerte, todo esto se convierte en remanente que se fusiona con el traje de Spring Bonnie. William Afton, el hombre que había experimentado con la persistencia del alma y había asesinado niños en busca de inmortalidad, logra exactamente lo que buscaba, pero de la manera más horrible imaginable. No obtiene vida eterna en un sentido glorioso. En cambio, queda atrapado en un estado entre la vida y la muerte, su conciencia sellada dentro del traje que ahora se conocerá como Springtrap, condenado a vagar como una abominación que es parte cadáver, parte máquina, completamente consciente de su estado, pero incapaz de escapar de él. El minijuego Happiest Day representa un contrapunto poético a todo el sufrimiento que ha definido la narrativa hasta este punto. En una habitación simple decorada para una fiesta de cumpleaños, los niños finalmente reciben lo que les fue negado en vida: celebración, alegría, la inocencia de ser simplemente niños en una fiesta. Una figura con la máscara de Freddy le da un cupcake al niño con la máscara de Golden Freddy. Un gesto simple que simboliza aceptación, comunidad, paz. Uno por uno, las máscaras que han definido su existencia post-mortem comienzan a caer, revelando no los rostros de los niños, sino simplemente vacío, sugiriendo que sus esencias finalmente se están disipando, encontrando el descanso que había sido negado durante tanto tiempo. Golden Freddy es el último en desaparecer, permaneciendo un momento más largo que los demás, como si Cassidy estuviera reluctante a dejar ir incluso en este momento de liberación. Las pantallas se desvanecen a negro y por un momento parece que la historia ha encontrado su conclusión, que las almas, finalmente, están libres. Pero como los eventos posteriores revelarán, la liberación es más complicada de lo que este minijuego sugiere. Décadas más tarde, en Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, Henry Emily finalmente emerge de las sombras donde se ha escondido durante años, consumido por culpa sobre cómo sus creaciones fueron pervertidas y usadas para propósitos tan horrendos. Ha diseñado un plan elaborado: crear una nueva ubicación que sirve como trampa, diseñada específicamente para atraer a todos los animatrónicos restantes poseídos a un solo lugar. A través de los sistemas de compra del simulador, el jugador, sin saberlo, reúne a Springtrap conteniendo a William Afton, Scrap Baby conteniendo a Elizabeth Afton, la hija de William, Molten Freddy conteniendo los restos amalgamados de múltiples almas, y la marioneta conteniendo a Charlotte Emily. Henry ha construido esta pizzería como un laberinto sin salida, un complejo diseñado para que una vez dentro, ninguno de los animatrónicos pueda encontrar una ruta de escape. Y cuando todos están reunidos, cuando la última noche de operación llega a su fin, Henry activa su plan final. El fuego comienza en múltiples puntos simultáneamente, sistemas de ventilación sellándose automáticamente para contener el calor y asegurar que alcance temperaturas suficientemente altas para destruir no solo los cascos físicos, sino el remanente mismo que mantiene a las almas atadas. La voz de Henry Emily resuena a través del sistema de comunicación del edificio, finalmente hablando directamente después de años de silencio. Lamento interrumpirte, Elizabeth, si todavía recuerdas ese nombre.
Es como si no hubiera dejado el escenario. Su voz es calmada, pero cargada de emoción reprimida, mientras se dirige a cada alma atrapada, reconociendo su sufrimiento, disculpándose por su papel en crear las circunstancias que llevaron a su tormento. Para aquellos de ustedes que fueron atrapados en mi trampa, temo que para ustedes solo hay oscuridad, continúa, su tono sugiriendo que él mismo está dentro del edificio ardiente, eligiendo morir junto con sus creaciones en un acto final de penitencia. Las llamas consumen todo, metal derretido, circuitos carbonizados, y finalmente el remanente mismo evaporándose bajo calor extremo, liberando las almas de sus prisiones físicas de una vez por todas. Pero la historia de William Afton no termina incluso en el fuego. En un giro que desafía la muerte misma, fragmentos de su consciencia persisten, eventualmente manifestándose como glitch trap dentro de un videojuego de realidad virtual basado en los eventos en las ubicaciones de Freddy Fazbear. Esta versión digitalizada de Afton representa una nueva forma de horror. Ya no limitado por forma física, existe como un virus consciente capaz de infectar mentes humanas, manipulando a una seguidora llamada Bunny para llevar a cabo actos en el mundo físico que él ya no puede ejecutar directamente. La maldad de Afton ha trascendido incluso la destrucción de su forma remanente, encontrando nuevas vías de persistencia en código digital y en la psicología de aquellos vulnerables a su influencia. Security Breach muestra las consecuencias de esta nueva encarnación. Un megacomplejo de entretenimiento construido sobre las ruinas de las ubicaciones anteriores, donde los ecos del incidente original todavía resuenan en sistemas de inteligencia artificial que han aprendido patrones de las tragedias pasadas. Ultimate Custom Night presenta lo que algunos teóricos interpretan como un purgatorio personal para William Afton, un infierno diseñado específicamente por Cassidy, quien se niega a dejarlo ir incluso cuando las otras almas han encontrado paz. En este escenario, Afton es confrontado eternamente por versiones de todos los animatrónicos que alguna vez estuvo conectado, obligado a revivir noches de terror sin fin, muriendo repetidamente solo para despertar y comenzar de nuevo. La frase "The one you should not have killed" se refiere específicamente a Cassidy, sugiriendo que su espíritu vengativo mantiene a Afton atrapado en este ciclo de tormento, negándole incluso la liberación de la muerte verdadera. Esta interpretación plantea preguntas filosóficas profundas. ¿Es justicia mantener a alguien en sufrimiento eterno, sin importar cuán horrendos hayan sido sus crímenes? ¿O hay un punto donde la venganza se convierte en su propia forma de maldad, perpetuando ciclos de dolor en lugar de romperlos? El legado del incidente de los niños desaparecidos permea cada aspecto del lore de Five Nights at Freddy's. El concepto de remanente, establecido a través de las muertes de estos 5 niños y Charlotte Emily, se convierte en la base científico-mística sobre la cual se construye toda la mitología de la franquicia. Explica no solo las posesiones originales, sino también experimentos posteriores en Sister Location, la persistencia de consciencia en formas digitales y la manera en que trauma y agonía pueden literalmente alterar la realidad física. Cada juego subsecuente, cada libro, cada pieza de media expandida de FNAF regresa de alguna manera a este evento fundacional. El día en que 5 niños entraron a una pizzería y nunca salieron. El momento en que la inocencia fue violada de la manera más horrible, creando ondas que se extendieron a través de décadas y transformaron un simple negocio de entretenimiento familiar en el epicentro de horror sobrenatural.
Las preguntas persisten en la quietud después del fuego. ¿Están los niños verdaderamente libres ahora, sus almas finalmente en paz después de décadas atrapadas entre mundos? ¿O quedan fragmentos, ecos de su trauma impreso tan profundamente en los lugares físicos donde sufrieron que nunca podrán ser completamente borrados? ¿Puede William Afton realmente ser destruido? ¿O su obsesión con la inmortalidad ha garantizado que alguna versión de su conciencia siempre encontrará una manera de persistir, infectando nuevas tecnologías y manipulando nuevas víctimas? El Mimic, una inteligencia artificial que ha aprendido comportamientos de registros de las ubicaciones antiguas, sugiere que incluso sin Afton directamente, los patrones de maldad que él estableció continúan replicándose, perpetuándose, a través de sistemas que simplemente están siguiendo programación, sin comprender las implicaciones morales de sus acciones. En cierto sentido, el verdadero horror no es ningún fantasma individual o asesino, sino la manera en que el trauma se transmite, cómo la violencia crea patrones que se repiten a través de generaciones hasta que alguien conscientemente elige romper el ciclo. El incidente de los niños desaparecidos permanece como el corazón oscuro de Five Nights at Freddy's, el evento singular del cual fluye toda la narrativa subsecuente. Es una historia sobre inocencia perdida, sobre cómo lugares diseñados para alegría pueden ser corrompidos por maldad humana, sobre las maneras en que las víctimas pueden convertirse en perpetuadoras de violencia cuando el trauma no es resuelto. Es sobre justicia retrasada y el precio psicológico de la venganza, sobre padres que fallan en proteger a sus hijos y sobre niños obligados a existir en estados que desafían tanto la vida como la muerte. Sobre todo, es un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden ser completamente cerradas nuevamente, que algunas acciones tienen consecuencias que resuenan mucho más allá de los momentos en que fueron cometidas, creando ondas que tocan vidas que ni siquiera existían cuando los crímenes originales ocurrieron. Si disfrutaste esta inmersión en el corazón más oscuro de Five Nights at Freddy's, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal. En el próximo video exploraremos la historia completa de William Afton, desde sus días como padre aparentemente normal hasta su transformación en uno de los asesinos más emblemáticos en la historia de los videojuegos de horror. Buenas noches, y recuerda, algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, algunos secretos es mejor que permanezcan enterrados, y algunos lugares, no importa cuán alegres parezcan, bajo luces de neón, guardan sombras que nunca verdaderamente se desvanecen.